nos bendiga. Alabamos y bendecimos su nombre porque nos permite reunirnos hoy día del Señor para hacer todo lo que nosotros estamos haciendo. Y cantar, hoy tuvimos la Cena del Señor y esa comunión que celebramos, también la celebramos cuando nos juntamos nosotros los domingos. Así que damos muchas gracias a Él por permitirnos ese privilegio. Yo quisiera leer una porción de las Escrituras que nos trae y nos lleva de las dos formas. Nos trae y nos lleva a pensar el por qué Dios, si lo sabe todo, nos encontramos con textos bíblicos donde Él pregunta. Y este pasaje, pues, es uno de ellos. Y no solamente nos presenta a nosotros preguntas. ¿Por qué? Porque si Dios pregunta, nosotros nos preguntamos por qué Dios pregunta. Lo cual hace un poco más complicado el hecho de que veamos que Dios hace eso. Por eso voy a leer y les invito a que también vayan conmigo a la lectura de un texto bíblico y vamos a estar leyendo ese solo texto bíblico por ahora como punto de partida. Y es Génesis capítulo 3, versículo 9. Y es la pregunta, probablemente la primera pregunta que nosotros vemos que Dios hace. Y es que en las Escrituras nos encontramos con muchas preguntas, no necesariamente con las respuestas. Pero vemos en este pasaje que Dios pregunta y probablemente en el orden de los eventos que nosotros encontramos en las Escrituras es probablemente la primera pregunta que Dios hace. Pero no solamente Dios hace preguntas. Si nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que Jesús también, como recurso didáctico, usó la formulación de las preguntas. Los profetas, los sacerdotes, los ancianos, es más, hasta el diablo hace preguntas. Y nosotros lo podemos ver también en este pasaje. Así que leamos por ahora este solo texto de Génesis capítulo 3, versículo 9, donde dice: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Otras versiones, como la Reina Valera del 60, dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El Señor añada bendición a su palabra. No solamente Dios hace preguntas, sino que el diablo también hace preguntas. Si nosotros vemos en ese mismo capítulo 3, capítulo conocido en el orden teológico como la caída de Adán y de Eva. Y aquí dice en este capítulo 3, versículo 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo
que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y esto es una pregunta que también se plantea aquí. Quiere decir que todo el mundo hace preguntas. Usted hace preguntas, yo hago preguntas. La vida está llena de preguntas. Yo creo que la vida tiene más preguntas que respuestas. De hecho, yo tengo más preguntas que respuestas. Preguntas que yo mismo me hago, preguntas que le hago a otras personas. Y lo cierto es que la mente genera más preguntas que respuestas. Y con esta dinámica de preguntar y de responder, he aprendido y me he acostumbrado a que cuando me preguntan algo y no lo sé, inmediatamente digo no sé. Y ya salí de eso. Porque hay personas que quieren pretender tener todas las respuestas. Y cuando le preguntan algo, si no lo saben, se lo inventan. Y yo me salí de esa dinámica porque no tengo que demostrar nada. Vivo libre. ¿Por qué? Porque en un mundo de tantas preguntas es imposible tener respuestas para cada una de ellas. Y el problema es que cada pregunta entonces puede generar más preguntas. Y este pasaje nos presenta esta realidad. Ahora, como ya he dicho, si Dios hace esta pregunta, la opción que pudiéramos tener para preguntarnos nosotros por qué Él hace esta pregunta. Él llamó al hombre y le dice: ¿dónde estás? Es porque Dios no sabe realmente dónde Él está. Si Dios llama a Adán partiendo de la historicidad de los 3 primeros capítulos del libro de Génesis, y digo esto porque hay quienes piensan que el libro de Génesis, en sus primeros 3 capítulos, estos personajes eran ficticios y que no tienen una revalidación histórica. Bueno, a la luz de la Escritura, que es cuando nosotros comenzamos a forjarnos el criterio que tenemos de Dios, que es la revelación de Dios, a la luz de la Escritura, que creemos que es palabra de Dios y creemos que es verdad, esos personajes son reales porque fueron revalidados en el Nuevo Testamento. Y Jesús habla de Adán y de Eva y el apóstol Pablo, y en las epístolas nosotros lo vemos. O sea que partiendo de que esto fue así, y yo creo que fue así porque la palabra de Dios lo dice, nos preguntamos si Dios sabía. ¿Por qué pregunta? Y la respuesta que nosotros demos a esta pregunta sobre la pregunta de Dios nos va a servir, porque también Cristo hace preguntas en el Nuevo Testamento. Y nos preguntamos, pero ¿por qué Cristo hace preguntas si Él es Dios? Una posible respuesta es que Dios no sabía dónde estaba Adán. Esa podría ser una opción. Uno no sabe algo y pregunta. Eso es en cuanto a nosotros, los seres humanos. ¿Dónde está esto? ¿Por qué aquello? ¿Dónde queda aquel lugar? ¿Cuándo fue? Son preguntas que nosotros nos hacemos. De hecho, el ser humano desde tiempos muy remotos se pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Son preguntas existenciales que el hombre se hace porque las respuestas que se le brindan al respecto no le satisfacen. Y todavía siguen en esa búsqueda. Entonces una posible opción es, bueno, Dios está preguntando
porque no sabe. Pero es esa respuesta congruente con lo que Dios mismo revela de Él mismo. No. Esa respuesta es inconsecuente al Dios que nosotros vemos en las Escrituras. O sea que a cualquier persona cristiana se le pregunta que si Dios lo sabe todo, va a responder sí, Dios lo sabe todo. Aunque quizás no sepa cómo demostrarlo, pero por lo menos, de manera general, sabe que Dios lo sabe todo. Y este texto, pues aunque Dios está preguntando, nosotros decimos, aún aquellos que no tienen mucha profundidad bíblica, dicen, no, pero es que Dios lo sabe todo. Entonces, si ustedes creen que Dios lo sabe todo, esto complica más todavía. ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo sabe, entonces ¿por qué hace la pregunta? Si Dios sabe dónde está Adán, ¿por qué Él pregunta? Estamos conscientes de que sí, que Dios lo sabe. Y encontramos textos bíblicos que nos confirman esta verdad. El Salmo 139, maravilloso salmo, que habla de esa trascendencia que Dios tiene y de ese conocimiento vasto, infinito que Dios tiene de todas las cosas, principalmente desde el versículo 1, que es cuando comienza el Salmo, hasta el versículo 16. El salmista exclama, aún no está la palabra en mi lengua, ya tú lo sabes. Tú me formaste, tú formaste mi embrión. Habla del conocimiento que Dios tiene de nosotros, inclusive antes de nacer. De hecho, la Escritura dice que Dios preparó caminos para que nosotros anduviéramos en esos caminos antes que nosotros existiéramos, antes de que los tiempos fueran tiempos. Ya Dios sabía todas estas cosas. Y Jesucristo es Dios. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos también ese conocimiento que tiene Cristo. En Marcos capítulo 2, los versículos del 6 al 8 revelan eso. Unos amigos habían llevado a un hombre que no podía caminar hasta donde estaba Jesús, en una casa. Como había tanta gente, no pudieron entrar en la casa. Se subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron al hombre y lo pusieron en medio de aquel salón donde estaba Jesús. Y Jesús, viéndolo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquello provocó una gran hostilidad de parte de los varones de la religión judía que estaban allí en contra de Jesús. Se desataron las controversias y comenzaron a pensar dentro de sí, dice la Escritura en este pasaje de Marcos 2 del 6 al 8, ¿y quién es este que se cree que tiene el poder para perdonar los pecados? Y dice la Escritura que Jesucristo, sabiendo lo que ellos estaban pensando, ¿cómo se dio cuenta? Porque lo sabe todo, Él es Dios. Nosotros vemos también en Lucas capítulo 7, cuando Jesús llega a la casa de Simón el fariseo, y allí llega una mujer, irrumpe en aquel lugar, y comienza a llorar a los pies de Cristo. Y son tantas sus lágrimas que le lava los pies con sus lágrimas y se los seca con su pelo en un acto de rendición y de adoración extrema y de entrega total al Señor. Y dice el fariseo que estaba allí, si él supiera quién es esa mujer, él estaba pensando eso, si él supiera que es una mujer pecadora. Y Jesús, sabiendo lo que él estaba pensando, le respondió. O sea que
Dios, al igual que Cristo, lo sabe todo. Ahora, si lo sabe todo, ¿por qué pregunta? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender, el por qué Dios hace esa pregunta. El texto no lo dice. El texto claramente y de manera explícita no lo dice. No está desglosado ni organizado de manera sistemática que nosotros podamos ir al texto y encontrar tantas razones por las cuales Dios hace esa pregunta. Tenemos que hacer un ejercicio mayor, porque a la vista nos resalta o resaltan las razones por las cuales el Señor hace esta pregunta. Pero estoy seguro que a medida que nosotros vayamos desarrollando el texto, nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene un propósito con estas preguntas. Si nosotros estudiamos el capítulo 2, que es una narrativa más detallada de lo que dice el capítulo 1, algunos que no entienden la narrativa del libro de Génesis dicen, pero en el capítulo 2 se repite lo que hay en el capítulo 1. Sí, pero se repite de manera seccional y detallada, porque en el capítulo 1 lo que nosotros vemos es a grandes rasgos la historia de la creación, la narrativa de la creación. Pero en el capítulo 2 se nos dan más detalles del huerto del Edén y se nos dan más detalles de la creación del hombre, cómo fue que Dios lo creó. Y ahí cuando Dios crea al hombre, le da los lineamientos y las normativas en el Edén. Y de las cosas que Dios le dice al hombre, de todo árbol que está aquí en el huerto, tú puedes comer y saciarse de todo lo que tú ves, excepto de uno solo. Es decir, que las opciones eran innumerables y lo prohibido era uno solo. Y nosotros vemos que Dios entonces le dice eso. Y después que vemos todos estos detalles, es entonces que Dios crea a la mujer. A partir del versículo 18, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ahí comienza la formación de la mujer. Quiere decir que si nosotros seguimos una secuencia cronológica de este capítulo 2, las instrucciones de cómo iban a ser la convivencia en el huerto del Edén, se la dio a Adán, y Adán debía dársela a conocer a su mujer. No tenemos una data clara de cuánto tiempo pasó entre la formación de ellos dos y la caída, pero sí nos dice en el capítulo 1, versículo 31, después de mencionarse 6 veces, que vio Dios que todo lo que había creado era bueno, y en ese versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y en gran manera, era todo perfecto. Quiere decir que Dios creó todo en su justo orden, pero algunos piensan que todos los seres humanos tienen libre albedrío. La Escritura nos revela que no. Aquí en este texto sí vemos que Adán y Eva tenían esa facultad de ellos decidir lo que ellos quisieran. Dios lo creó con esa facultad. ¿Por qué lo creó con esa facultad? Con un propósito. Que podemos asimilarlo o no podemos asimilarlo, pero no hay despropósito en nada de lo que Dios hace. Ahora, después de la caída, todos nacemos con una conciencia esclavizada al pecado, muertos espiritualmente, prisioneros. Por eso nos encontramos con tantos textos bíblicos que hablan de esa depravación total del ser humano. Nacemos pecadores. En el mismo Salmo 51:5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
En Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El capítulo 2 del libro del apóstol Pablo, de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, habla de esa condición de mortandad espiritual, que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: si el Hijo no os libertare, seréis verdaderamente libres. Y está tomando como analogía la condición de un mundo donde existía la esclavitud. Y era imposible para un esclavo autoliberarse. Tenía que el amo venir y concederle la libertad. Era imposible para un muerto volver a la vida. Solamente Cristo ha hecho eso. Él dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la tomo y cuando yo quiera la vuelvo a tomar. Por eso cuando vemos episodios de personas que resucitaron, ejemplo de Lázaro, fue porque el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera, porque era imposible para Lázaro el recobrar la vida. Y el que no tiene a Cristo es un muerto espiritual. Tú le hablas y le hablas, pero hasta que Dios no le da el entendimiento por medio de su Espíritu Santo, esta persona no cree. Tiene que venir una fuerza fuera de él. Y esa fuerza se llama Dios. Tiene que venir una obra externa a él. Y esa obra externa la hace Dios. Él no la puede hacer porque él es un muerto. Él no puede autoliberarse porque él es un esclavo. Porque esa facultad de decidir la perdimos en la caída. Esos fueron parte de los privilegios. Ahora una persona desde que nace con el entendimiento entenebrecido. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo del Señor el que convence de pecado. Entonces ahí nos viene la luz y nosotros entendemos. Y nos caemos rendidos a esa gracia irresistible de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Adán y Eva tenían la facultad para decidir y decidieron mal. Pero, pastor, ¿qué implica la pregunta? Bueno, encuentro algunas razones en el mismo pasaje que revelan esto. Si ellos ya habían caído, como dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. La pregunta es: ¿dónde estaba Adán? Y la respuesta es: al lado de ella. Y dio también a su marido que estaba junto con ella. Y él comió, dice el texto bíblico. No protegió a su mujer. No la advirtió. Dice la Escritura que Eva fue seducida, engañada, pero que Adán pecó voluntariamente. En ese momento se responde la primera pregunta que nos hacemos de por qué Dios pregunta. ¿Por qué? Porque a partir de ahí dice que entonces sus ojos fueron abiertos, lo de ambos, y comieron y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué Dios hace esta pregunta? ¿Qué significado? Bueno, el primero es que el hombre y la mujer habían roto la comunión con él. Y una evidencia de que habían roto la comunión con Dios es que la voz de Dios, que antes le deleitaba, ahora le causa temor. Ahora esa comunión que ellos tenían perfecta con Dios, donde ellos quedaban perplejos, rendidos en adoración delante de Dios, ahora esa voz le atemoriza. Ahora Dios no es el
Padre Creador, donde ellos se relacionan íntimamente. Ahora parece ser que Dios es un extraño. Y oyeron al Señor que se paseaba y se escondieron. La primera respuesta es que cuando pecamos, nuestra comunión con Dios se ve afectada. Incluso hay personas que se pueden ir alejando de Dios y se van acostumbrando a esa voz de Dios, en vez de estar presente, a esa voz de Dios intermitente y cada vez menos frecuente, hasta que terminan yéndose lejos de Dios. Creen ellos. El mismo salmista en el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré y a dónde huiré de tu presencia? Podemos romper la comunión de tal forma que podemos ocultarnos de Dios, como pretendieron hacer Adán y Eva. Se escondieron entre los arbustos, porque cuando rompemos la comunión con Dios y nos distanciamos de Dios, creemos que podemos engañar a Dios. Hasta esos niveles de ignorancia descendemos, creyendo que podemos engañar a Dios. Una comunión rota. No sé si le ha pasado a los que son casados, que pelean, se disgustan entre sí, y la comunión y la intimidad que tenemos como matrimonio ante el disgusto nos convierte en extraños. Pero eso no es nada cómodo. Pero eso se lo aplicamos a los amigos, dos amigos, se lo aplicamos en las relaciones familiares, entre hermanos, entre compañeros de trabajos. Hay esa relación estrecha, pero suceden cosas que hacen que nos distanciemos. Y entramos en lo que yo llamo una economía de palabras. Y respondemos en monosílabos. Sí, no, hola, hola, buenos días, buenos días. Y ya. ¿Por qué? Porque la comunión está rota. Tiene que haber una reconciliación para que se restablezca entonces la comunión. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo 8, Adán y Eva pretenden esconderse y escapar de la búsqueda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La voz del Señor retumbando por todo aquel huerto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ellos escondidos entre los arbustos. El pecado hace que la memoria se vea afectada. Porque ¿cómo podía pretender Adán creer que se podían esconder de Dios? Como muchas personas que planifican el mal creen que se van a salir con las suyas. Creyentes que están viviendo vida doble pretenden que van a burlar al Dios que los rescató. ¿Por qué? Porque el pecado entenebrece el entendimiento, nubla la razón, afecta la comunión y también al sentido común. Entonces, es obvio que la comunión estaba rota. Ya Dios no deleita a Adán y a Eva. Su voz no los acaricia, le causa temor. Y yo he visto eso. Cuando la relación, la comunión entre dos partes se ve afectada, hay un distanciamiento. Y si eso no se resuelve, el abismo va a ser más profundo y vasto
cada vez más. Hasta tal punto que si tienen temas no resueltos, cuando esas dos personas se ven, ni siquiera hay temas. Porque ambos se convirtieron en extraños. Por eso una persona que ha roto la comunión con Dios ya no se deleita en leer la palabra de Dios, ya no se deleita en las alabanzas, ya no se deleita en los temas bíblicos, porque su corazón se ha llenado de otras cosas. O le tiene miedo a Dios, en el sentido de que sabe que tiene cuentas pendientes con Él, pero no se arrepiente. Simplemente huye, porque cree que su coartada tendrá éxito, pretendiendo huir de un Dios que todo lo sabe. ¿Por qué Dios hace esta pregunta? La primera evidencia es porque el hombre y la mujer habían abandonado la comunión con Dios. Habían abandonado la comunión que tenían con Él. En segundo lugar, esta pregunta, y lo vemos en el versículo 9, que es la pregunta en sí, ¿dónde estás tú?, implica algo muy importante. Y es que es Dios que siempre toma la iniciativa de buscarnos. Es Dios quien toma la iniciativa desde que antes que los tiempos pudieran ser registrados. Dios sabe que Adán y Eva pecaron y aún así Él sale a buscarlo. Es Dios movido por iniciativa propia a buscar al hombre. Porque si ellos pecaron, los que tenían que tomar la iniciativa de arrepentirse eran ellos. Pero no, Dios sale a buscarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? De hecho, la voz es un acto de misericordia. El hecho de que le hable a ellos que habían transgredido el pacto era un acto de misericordia, como vamos a ver más adelante. Pero es Dios buscando a su creación. La Biblia está repleta de textos bíblicos que nos hablan de ese Dios que siempre toma la iniciativa. Es Dios quien toma la iniciativa de crearnos. Es Dios que toma la iniciativa de buscar a Abraham y escogerlo para hacer de él una gran nación. Es Dios que decide cómo va a desarrollar su propósito. Es Dios quien envía a su Hijo Jesucristo. El mismo Jesucristo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es la misma escritura en los evangelios que dice de manera reiterada que el Señor vino, Él vino, tomó la iniciativa de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. La escritura confirma siempre que Dios toma la iniciativa. Bendito sea su nombre por eso. ¿Sabe por qué Dios toma la iniciativa? Porque si Dios no tomara la iniciativa, el cielo estaría vacío. Nadie toma la iniciativa de buscar a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos a nosotros. Nosotros no teníamos a Dios en nuestra agenda. Nosotros no teníamos a Dios en nuestro propósito. Dios nos colocó en su agenda. Dios nos colocó en su propósito. Dios nos colocó en su plan para desarrollar una obra preciosa. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras debilidades, Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Pero eso fue una iniciativa de Él. No una iniciativa de nosotros. De hecho, quien cree que está aquí hoy porque tomó esa iniciativa, déjame ir a la iglesia. No, usted está aquí porque Dios lo trajo. Porque si Dios no hubiera querido, usted no está aquí. Si Dios no hubiera querido, usted no está. Porque cuando Dios cierra un camino, no hay nadie que lo pueda abrir. Y cuando Dios abre, no hay nadie que lo pueda cerrar. Si el Señor te hubiera cerrado el camino para tú venir hoy aquí, no hay quien te traiga. Pero Dios es tan bondadoso que te trajo, tú disfrutando el proceso de venir. Es decir, viniste gustosamente, y eso es lo que hay que hacer.
Dios va facilitando y uno comienza a disfrutar el plan de Dios. Pero cuando vas en el camino incorrecto, dura mano es caer en manos de Dios. Dura cosa es caer en manos de Dios. Y aquí vemos a Dios tomando la iniciativa. No fue que Adán y Eva pecaron y después se dieron cuenta, ay, vamos a arrepentirnos. No, es que arrepentirse. Vamos a escondernos, a ver si Él no nos encuentra. Es Dios quien toma de la iniciativa. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz por su condición de pecado, por lo que dijimos al principio. No tenemos la facultad de elegir. ¿Por qué? Porque nacimos muertos en delitos y pecados. No hay un entendimiento de lo que es la verdad hasta que el Espíritu Santo trata con nosotros y nos convence. Pero por iniciativa nuestra no lo va a ver. Entonces Dios por eso toma Él la iniciativa y nos da la vida que nosotros necesitamos. Pero a pesar de esa iniciativa de Dios, ¿no cree usted que nosotros somos espontáneos en responder de una vez? Ponemos excusas, nos resistimos y Adán y Eva nos enseñaron esto. Muy bien el nombre de hijos de Adán y de Eva. Eso es lo que somos nosotros. Y aprendimos de ellos, quizás de manera inconsciente o consciente, a cómo nosotros reaccionar en distintas circunstancias. Mire esto. Es verdad que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia? Quien no esté seguro o quien no está segura de que nuestro Señor es un Dios de misericordia es porque ni remotamente se conoce a sí mismo. Porque si usted y yo nos conocemos cada uno de manera respectiva, usted a usted y yo a mí, porque al revés no funciona. Y gracias a Dios que es así. Pero si yo me conozco a mí mismo y yo sé toda la misericordia que Dios ha tenido, tengo que ser agradecido. Si yo me conozco a mí mismo y veo todas las oportunidades que Dios me ha dado, todo lo que Dios me ha perdonado, todo lo paciente que Dios ha sido, toda la fidelidad que Dios ha desarrollado conmigo, entonces tengo que decir, oh Señor, gracias. Pero no soy yo solo, usted también. Y aquí, en este pasaje, se revela esto. Miren lo que Dios pregunta. Y Dios sigue preguntando. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comiera? ¿Ustedes creen que Dios no sabe? ¿Cuánta misericordia hay en cada pregunta? Los que somos padres, ¿cuánto tienen hijos que creen que saben más que los padres? Oigan, hijos. Por ahí vi uno que levantó las dos manos. Pero aún nosotros los padres respondiendo así, todavía hay hijos que creen que saben más que los padres. Porque no saben prender una computadora. Yo vi una caricatura donde el hijo le explicaba al papá y a la mamá cómo usar la computadora por teléfono. Y se ve a la madre y al padre. Y ella pegada de la ventana. Sí, ya ella abrió la ventana y me fue un poco difícil, pero ya tengo el ratón en las manos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pero todo lo que nosotros somos lo aprendimos de esos padres. Y Dios le hace preguntas. Nosotros le preguntamos a los hijos tal cosa, pero no es porque nosotros no lo sabemos. Todos pasamos
porque queremos que los hijos aprendan a ser espontáneos en decir la verdad. Obviamente hay personas que solamente confiesan cuando tienen un allanamiento. Hay hijos que confiesan cuando hay un allanamiento. Esposos, esposas, amigos. Hay gente que confiesa cuando ya está rodeado y están todas las pruebas ahí. Míralo ahí. Y no hay otra opción. Entonces confiesan. Ahora bien, confesión y arrepentimiento no es lo mismo. Confiesan porque no pueden negar la realidad. Pero de que haya un arrepentimiento, lo va a revalidar el comportamiento de esa persona. El arrepentimiento está acompañado de dolor, vergüenza, cambio de dirección y cambio de actitud. Las 4 características bíblicas de un verdadero arrepentimiento. Dolor, vergüenza, cambio de dirección y cambio de actitud. El hombre respondió, versículo 12. Oiga, qué belleza. Qué perla. Y el hombre respondió, Dios, es Dios que está preguntando. Y el hombre responde, la mujer que tú me diste. Yo te pedí mujer a ti. Yo estaba bien. Y ahí la misericordia de Dios. Lean este pasaje. Entonces, oiga la misericordia de Dios. Tercera pregunta de Dios. Dios poniéndose de relajo de Adán y Eva. Hay veces que en las relaciones familiares e interpersonales hay gente que responden cosas que no se le está preguntando. Y en la vida cristiana debemos de entender que nuestra primera audiencia no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y que si nosotros vivimos para el Señor, no nos va a preocupar tanto. Debe preocuparnos, pero no debe tener a lo humano como prioridad. Porque lo que nos preocupa y lo que es nuestra prioridad es el consejo divino. Y aquí, en este pasaje, nosotros vemos que Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Es decir, el mundo entero, porque la humanidad estaba compuesta por 2 personas, 2 gentes. Es decir, la mitad de la población mundial de ese momento tenía la culpa. Y yo como consejero he tenido que hablar con gente que me dicen lo siguiente, y si usted me dijo eso en algún momento, yo no estoy hablando de usted, pero sí. Hay gente que me han dicho, lo que pasa es que a mí nadie me entiende. 7,000 millones de habitantes equivocados. Y que nadie lo entiende. Adán dice, la mujer que tú me diste. Y ahí va Dios para donde Eva. Entonces, versículo 13, el Señor Dios le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y ella dice, la serpiente. Y cuando la serpiente iba a hablar, el Señor dijo, cuidado si habla. Ya nadie me hable más nada. Todo el mundo se está zafando de la responsabilidad. Y por eso es que en medio de las confrontaciones entre nosotros, en lo familiar, en lo filial, la mayoría de la gente escucha, y es algo que digo constantemente,
escucha para responder, no para comprender. No se ha terminado lo que el otro nos está diciendo cuando ya nosotros estamos elaborando una respuesta dentro de nosotros. Adán aquí respondió para creer él que se estaba excusando. Las respuestas solamente, las excusas solamente son válidas para quien la da, no para el que la recibe. Y dice Shakespeare en El Rey Juan que a veces dar excusa por una falta hace que la falta se vuelva peor por la excusa. Y si hiciste algo malo, confiésalo. Proverbio lo habla de manera clara. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Un alma contrita y humillada, un corazón que venga en esa actitud delante de Dios, no va a ser despreciado. El problema es que nosotros pecamos y queremos excusarnos y echarle la responsabilidad y cargar con la responsabilidad a los demás. La palabra de Dios habla claramente que el ser humano está predispuesto a las excusas. ¿Por qué? Porque para nosotros es más importante la reputación, es decir, lo que la gente piensa de nosotros, que nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos ven los demás? Y eso se ve claro, se ve con claridad. Gente que solamente le importa la impresión que pueden causar en los demás. Eso es importante. Pero no sobre la base de la mentira y la superficialidad. Tenemos que preocuparnos por tener una buena relación con Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No afanarnos por nada. Saber cada uno de nosotros que realmente ama a Dios de manera auténtica, que vamos a su palabra, que le decimos Señor ayúdame, que le decimos Señor háblame, que nos preocupamos por vivir la palabra de Dios. Aunque más nadie se dé cuenta. La predisposición a las excusas nos llevan a ser superficiales y muchas veces hipócritas. Dios quiere que nosotros seamos auténticos. ¿Por qué Dios pregunta? ¿Qué implicaciones tenían esta pregunta? Que la comunión se había roto, que Dios es el que toma la iniciativa de buscarnos y confirma la misericordia de Dios. Cada pregunta es un acto de misericordia, porque Dios dijo, el día que comieres de este árbol moriréis, punto. ¿Qué hubiera pasado, aunque para esto no tenemos respuesta, si Adán y Eva dicen, Señor, pecamos, perdónanos, danos una oportunidad? La Biblia habla acerca de Dios, que Él dice de Él mismo, que Él es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. De hecho, el pasaje, al final, vemos otro acto de misericordia. Y debo aclarar que este capítulo 3 no dice que el hombre y la mujer fueron hechos maldición. La maldición no vino sobre ellos. La maldición vino sobre la tierra y la maldición vino sobre la serpiente. Pero no dice que Dios maldijo al hombre y a la mujer. Eso es misericordia. El trabajo no es parte de la maldición. Porque el negrito del batey decía que el trabajo lo puso Dios como castigo. Y el trabajo no es parte de la maldición. Hay algunos que lo ven como una maldición. Y por eso no, yo no trabajo. O lo ven como algo muy sagrado, por eso no lo tocan. Pero Dios
confirma su misericordia. ¿Por qué? Porque el sacar al hombre del huerto, aún eso es un acto de misericordia. Versículo 22, entonces el Señor dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y también vaya a tomar del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Usted sabe lo que es vivir para siempre con una migraña? ¿Usted sabe lo que es vivir para siempre con todas las aflicciones, con toda la maldad, con todos los problemas, con todas las hostilidades del cuerpo y en este mundo y no poder morir? Dios lo saca para que podamos morir al cuerpo en algún momento y lo que tenemos a Cristo podamos tener la satisfacción de que nuestra alma se salvó. Pero el mismo pasaje habla del plan redentor de Dios para esa humanidad caída. Habla de su plan y cómo Dios va señalando, aún en medio de ese panorama gris que había en ese momento, Dios da una nota de esperanza. ¿Por qué? Porque dice la Escritura a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Las serpientes se matan por la cabeza. Todos los teólogos están de acuerdo que esto es una alusión al Cristo que habría de venir para liberarnos de la maldición que estaba imperando en la tierra en ese momento ya. La maldición del pecado. Quiere decir que en este pasaje, aun cuando vemos sentencia, también vemos misericordia. Por eso, cuando David hace un censo para contabilizar su capacidad militar, Dios lo disciplina y le dice que escoja a él. Y entre las cosas que Dios le dice, o entre las opciones estaba caer en manos de Dios o caer en manos de los hombres. Y David dijo: no, en manos tuya, Dios, porque en ti hay misericordia, en los hombres no. Lo que yo quiero terminar hoy es con la siguiente reflexión. Si Dios te preguntara a ti o me preguntara a mí, si Dios nos preguntara a nosotros: ¿dónde estás tú? ¿Cuál será la respuesta que cada uno de nosotros va a dar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Estás en los matorrales pretendiendo esconderte de Dios? ¿Tiene una máscara que te ocultas detrás de ella? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si hemos pecado, la respuesta es: Señor, aquí estoy. No merezco tu perdón, ni merezco tu misericordia. No merezco nada de ti. Pero apelo a tu gran amor y gracia. Recíbeme y perdóname. El que hace eso, Dios lo perdona. No importa lo que haya hecho. Si lo que hiciste viola la ley de los hombres, pues probablemente tendrás que enfrentarte a las consecuencias de la ley de los hombres. Y Dios va a dejar que te enfrente a la ley de los hombres. Pero delante de Él está perdonado. O perdonada. Cierre sus ojos, vamos a orar.